El grito desgarrador que rompió el silencio opresivo de nuestra casa era un sonido que conocía íntimamente, un recuerdo grabado en lo más profundo de mi alma. Era el sonido de mi hermana Ara, descubriendo que le habían arrebatado su mundo. Desde mi lugar en las sombras del rellano de arriba, observé el familiar panorama de caos que estallaba abajo. Ela, una visión arrugada en seda rosa pálido, ya estaba ofreciendo una actuación desgarradora de dolor, sus pechos rebotando contra el frío mármol del vestíbulo. Mi madre, una actriz experimentada en la larga tragedia de nuestra familia, tenía una mano presionada contra el pecho, los ojos muy abiertos con horror ensayado mientras se apoyaba en mi padre. Él, a su vez, estaba poniéndose de un fascinante tono carmesí, balbuceando por el teléfono a algún pobre e inocente operador de policía al otro lado de la línea. Todo era exactamente como lo recordaba. La única diferencia era la fría y reconfortante calma que se había instalado en lo más profundo de mis huesos. Esta vez, no era una víctima de la tragedia, yo era su silenciosa y paciente arquitecta. Gritaban, lloraban y enfurecían por un joyero forrado de terciopelo aterciopelado. Era una pieza monstruosamente ornamentada, hecha a medida para albergar los tesoros que definían su existencia. Contenía los diamantes de herencia que se suponía que eran la mitad míos, los zafiros que mis padres le compraron por graduarse de la secundaria, las perlas que le habían regalado por ganar un partido de tenis regional. Cada piedra brillante era un testimonio de su valía y de mi falta de ella. Ahora, ese joyero y su contenido habían desaparecido, desvanecidos en la noche, y yo, el fantasma de la familia, había visto al ladrón ir y venir, y no había hecho absolutamente nada para detenerlo. En mi primera vida, mi existencia había sido una historia aleccionadora susurrada entre triunfos. Ella era el sol, una estrella brillante y resplandeciente alrededor de la cual orbitaba toda nuestra familia. Yo era el vacío frío que dejaba a su paso. Nuestra casa no era un hogar, era un escenario, y cada día era una nueva función de la maravillosa y talentosa protagonista, con su monótona y decepcionante hermana, Sarafina. Ella recibía vestidos hechos a medida para los bailes escolares. A mí me decían que me arreglara con la ropa que ella había desechado 2 temporadas antes. A ella la felicitaban por un B+ en un examen. A mí me reprendían por un A. Podría haber sido un A. La disparidad era una presión constante y opresiva que me había convertido en una criatura de disculpas y miradas esquivas. El símbolo máximo de esta disparidad eran las joyas de nuestra abuela. Abuela Iris era la única persona que realmente me había visto. Olía a lavanda y a libros viejos, y sus ojos, del mismo gris profundo que los míos, siempre habían tenido una chispa de comprensión. Me prometió que su colección, una deslumbrante variedad de diamantes de una época pasada de elegancia, sería mi ancla, un recordatorio de que provenía de una estirpe de mujeres fuertes. Su testamento era explícito. La colección debía dividirse a partes iguales entre sus 2 nietas tras su fallecimiento. Recuerdo el día en que se leyó el testamento. Tenía 16 años. Nos sentamos en un despacho de abogado sofocante, el aire denso con el olor a cuero y el empalagoso perfume de mi madre. Cuando se leyó la cláusula sobre las joyas, una sonrisa triunfal cruzó el rostro de mi madre. Más tarde esa noche, mis padres me sentaron en la sala, la misma habitación donde ahora se encontraba el pedestal vacío. Sarafina, comenzó mi padre, incapaz de mirarme a los ojos. Tu madre y yo lo hemos hablado. Creemos que las joyas estarían más seguras con mayor seguridad. La palabra fue un susurro ahogado. Cariño, sé razonable, intervino mi madre, con una voz suave como la seda. Eres terriblemente torpe. Pierdes cosas. Estas son reliquias irreemplazables. Ara tiene la elegancia, la gracia para lucirlas. Se desperdiciarían en ti. La gente pensaría que son falsas de todos modos. Y eso fue todo. Mi herencia, la promesa de mi abuela, fue entregada a mi hermana como si fuera una baratija que se había ganado. Mandaron a renovar toda la colección con un diseñador moderno y carísimo, transformando las piezas clásicas y elegantes de abuela en monstruosidades modernas y espantosas que se ven en las fiestas. La observé, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho, mientras desfilaba la herencia que debería haber sido mía. Llevaba mi derecho de nacimiento en los dedos, alrededor del cuello, colgando de sus orejas, y con cada destello
destello de luz en la faceta de un diamante, mi propia luz se atenuaba un poco. El robo en esa primera vida fue el golpe final devastador. El ladrón era el novio del mes de Alar, un parásito encantador, de rostro apuesto y con una adicción al juego paralizante. Conocía su horario, la distribución de la casa y el valor de lo que había en esa caja. Pero la verdad era incómoda. Era mucho más fácil para mi familia crear una narrativa en la que yo fuera la villana. «Dejaste la puerta trasera sin cerrar», había gritado Ara, con el rostro contorsionado por una alegría maliciosa. «Siempre has sido celosa. Probablemente le dijiste dónde estaba». La acusación, infundada y cruel, se me quedó grabada. Mis padres, deseosos de desviar la atención del mal juicio de Alar al elegir pareja, se agarraron a ella. Me convertí en la marginada, la saboteadora de la casa. El bombardeo diario de acusaciones de indiferencia e insultos susurrados era una forma de tortura psicológica. Me desgastaron día tras día hasta convertirme en una cáscara vacía y frágil. El final llegó durante una acalorada discusión en lo alto de la escalera. Mi madre me había llamado niña inútil y rencorosa. Me giré para irme, los ojos empañados por las lágrimas, y resbalé. Recuerdo la sensación de caer, el breve e impactante momento de ingravidez, y luego un destello cegador de dolor. Mi último pensamiento consciente fue el rostro de mi abuela, con los ojos llenos de una tristeza que reflejaba la mía. Y entonces desperté, no en un hospital, no en el más allá, sino en mi propia habitación bañada por el sol de la mañana. Tenía 16 años. Otra vez, mis manos estaban intactas, mi cuerpo estaba completo, y el aire estaba impregnado del aroma del jazmín en florecimiento del jardín. Era una mañana de primavera, exactamente un año antes del robo. Los recuerdos de mi otra vida, del abuso, del robo, de la caída, no eran un sueño, eran una marca en mi alma, un mapa perfecto y horrible del año que vendría. Durante una semana, fui un fantasma en mi propia vida. Me movía por la casa en un estado de terror silencioso. El dolor fantasma de mi muerte, un dolor constante en mis huesos. Observaba a mi familia, sus rostros y voces tan familiares, pero ahora cubiertos con el conocimiento de en qué se convertirían, de lo que me harían. El amor que una vez añoré desesperadamente se había ido, consumido por el fuego de mis últimos recuerdos. En su lugar, algo nuevo y desconocido estaba echando raíz, una fría y dura determinación que se sentía como acero reforzando mi columna. Me habían dado una segunda oportunidad, un año de gracia. No lo desperdiciaría tratando de ganarme su afecto. No volvería a ser su víctima. Me habían usado su herencia para destruirme. Esta vez la usaría para destruirlos. La decisión de actuar no fue un momento repentino, sino una lenta y gradual comprensión de que mi único camino a la supervivencia era una venganza meticulosa y calculada. Mi primer instinto al regresar había sido un deseo frenético de cambiar el futuro, de simplemente evitar el robo. Una noche, unas semanas después de mi llegada a esta nueva realidad, lo intenté. Ara hablaba con entusiasmo de su nuevo novio, Julian, el mismo parásito guapo de mi vida anterior. «Es tan encantador», suspiró, mientras miraba fotos de él en su teléfono. «Y no tiene reparos en gastar dinero para que una chica se lo pase bien. Ten cuidado con él», dije, con la voz llena de amargura. Apenas audible. Parece imprudente. Levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos. ¿Y tú qué sabes de eso? El celo te sienta fatal, Sarafina. ¿Estás furiosa porque nadie gastaría jamás ese tipo de dinero en ti? Mi madre, que nos oía desde la cocina, se rió asintiendo. El intento fue inútil. Eran sordos a cualquier advertencia, encerrados en su propia arrogancia. Cualquier intento que hiciera para detener el robo sería tergiversado e inevitablemente me culparían por haberlo sabido desde el principio. No podía detenerlo. Tenía que dejar que sucediera, pero esta vez se desarrollaría según mis condiciones. Mi plan comenzó a formar un complejo tapiz tejido con hilos de dolor y furia. Necesitaba recursos, conocimiento e independencia. El primer paso era el dinero. Encontré un trabajo de medio tiempo en una cafetería de una librería vieja, tranquila y polvorienta al otro lado de la ciudad. Era mi santuario. Le dije a mi familia que me había unido a un grupo de estudio que se reunía varias noches a la semana. Apenas notaron mi ausencia, demasiado absortos en su agenda social para preocuparse. Por primera vez, tenía algo que era completamente mío. Trabajé incansablemente, ahorrando cada centavo, escondiendo el dinero en una tabla suelta del suelo debajo de mi cama. El trabajo era agotador, compaginándolo con el peso aplastante de la escuela y el constante campo minado emocional de mi hogar. Pero la creciente pila de facturas era una representación tangible de mi futuro, de mi escape. Luego, necesitaba conocimiento. Me sumergí en el mundo que creían que yo era demasiado torpe para habitar. Pasé horas en la biblioteca devorando libros sobre gemología. Aprendí sobre las 4 C: talla, claridad, color y zanahoria. Aprendí
Podía distinguir entre diferentes tipos de inclusiones, las pequeñas imperfecciones que hacían que cada diamante fuera único. En línea, me inscribí en un curso de diseño de joyas. Mi cuaderno de bocetos se llenó de diseños intrincados que a mi abuela le habrían encantado. Mis manos, antes ridiculizadas por torpes e ineptas, se volvieron hábiles y precisas. La pieza más crucial de mi plan era encontrar a un artesano. Mi investigación me llevó a un hombre llamado Alistair Finch. Era un artesano semi-retirado que una vez hizo utilería para películas históricas, un maestro en la creación de ilusiones en metal y piedra. Su taller era un pequeño espacio desordenado encima de una sastrería, con olor a pulimento para metales y té caliente. Era un hombre pequeño y delgado, con manos nudosas por décadas de trabajo meticuloso, y ojos que parecían ver más de lo que dejaban ver. Me acerqué a él con una circonita cúbica impecable que había comprado en línea. Necesito que me hagan un par de pendientes, expliqué, con la voz más firme de lo que me sentía. El diseño es muy específico. Le mostré una fotografía de la primera pieza que pensaba intercambiar, un par de pendientes de diamantes simples y elegantes que Lara usaba casi a diario. Estudió la foto, luego miró la piedra y luego me miró a mí. Es un trabajo de réplica, dijo, con la voz ronca y grave. ¿Quieres que copie estos pendientes usando este cristal? Es para un proyecto, mentí. ¿Una instalación artística sobre la autenticidad? Alistair me miró fijamente durante un largo rato, con una mirada inquietantemente perceptiva. Vio las leves heridas en mi alma, la silencio desesperación que tanto me esforzaba por ocultar. No insistió en los detalles. Está bien, chica, dijo con un suspiro, pero mi trabajo no es barato ni rápido. Ese fue el comienzo de nuestra extraña colaboración. Durante los siguientes 10 meses, me convertí en una visitante habitual de su polvoriento taller. El proceso era lento y angustioso. El primer intercambio fue el más difícil. Esperé un fin de semana en que mis padres se fueran de compras a la ciudad. El corazón me latía fuerte mientras me escabullía en su habitación. El silencio de la casa amplificaba cada crujido de las tablas del suelo. Abrí su joyero, los dedos temblando al sacar los pendientes de diamantes auténticos de su ranura de terciopelo. Los reemplacé con las réplicas perfectas de Alistair. Sostener los diamantes auténticos en la palma de mi mano fue como recuperar un pedazo de mi propia alma robada. Huí de la casa, misión cumplida, y los guardé en una caja de seguridad que había abierto con mis ganancias. Temblaba, pero también me embargaba una emoción vertiginosa y triunfal. Lo había logrado. Uno a uno, repetí el proceso. La enorme pulsera de tenis que usaba para lucir sus delgadas muñecas, el llamativo anillo de cóctel con múltiples piedras que había recibido para su 17º cumpleaños. Cada intercambio era una pequeña victoria, un silencio acto de rebeldía. Alistair nunca hacía preguntas, pero yo veía un destello de algo, lástima tal vez, o respeto en sus ojos cada vez que le traía una nueva pieza para replicar. Se convirtió en un mentor a regañadientes, enseñándome trucos del trabajo, mostrándome cómo manejar los delicados settings y clapas. Fue el primer adulto desde mi abuela que me había tratado con amabilidad y reconocido mi competencia. La pieza más valiosa era la pieza central de la colección, el collar de mi bisabuela, una impresionante cascada de diamantes que mis padres habían modernizado para que pudiera usarlo en el baile. Era la pieza más valiosa y la más significativa sentimentalmente. Cambiarla era como rescatar a un ostán. La noche en que finalmente coloqué el collar auténtico en la fría, segura y oscura bóveda del banco y dejé la brillante imitación en su lugar, supe que mis preparaciones estaban completas. El escenario estaba listo. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que se levantara el telón para el acto final. La noche del robo, el aire en nuestra casa estaba cargado de una tensa energía teatral. Ara se estaba preparando para una cita con Julian, una ráfaga de seda y perfume. La observé desde mi puerta mientras se sentaba frente a su tonico, abrochándose el collar de diamantes falso alrededor del cuello. Brillaba bajo las luces, una hermosa y perfecta mentira. Ella se admiraba en el espejo, ajena a todo, girando la cabeza de un lado a otro para admirar cómo la luz captaba las facetas sin valor del cristal tallado. Una sonrisa sombría asomó a mis labios. Era poesía. Más tarde, mientras el sonido del auto deportivo de Julian se desvanecía en la entrada, bajé a las escaleras. La casa estaba en silencio. Mis padres estaban absortos en un programa de televisión, completamente concentrados. Me movía sigilosamente hacia la parte de atrás de la casa, al cuarto de servicio que daba al jardín. Mi mano se posó sobre el pomo. En mi vida anterior, esta era la puerta que según ellos había dejado sin cerrar por descuido. Esta vez convertí su mentira en una realidad. Con un suave clic, giré el pestillo, retrayéndolo de su alojamiento. Empujé la puerta, dejándola entreabierta, una invitación a la oscuridad exterior. Mi parte estaba hecha. Regresé a mi habitación, abrí un libro y esperé a que comenzaran los gritos.
Los días siguientes al robo fueron una lección magistral sobre la disfuncionalidad particular de mi familia. La policía iba y venía, con expresiones cada vez más cansadas. Mi madre revoloteaba de un lado a otro ofreciendo dramáticamente tazas de té, mientras mi padre despotricaba sobre la incompetencia de la policía local. Ara era la estrella del espectáculo, relatando la violación de su privacidad con actuaciones entrecortadas y de ojos llorosos para cualquiera que quisiera escucharla. Durante los interrogatorios, yo fui un retrato de la calma y la indiferencia. ¿Viste u oíste algo, detective Miller?, me preguntó el detective, un hombre de aspecto cansado, pero con ojos cálidos. No, detective, estaba en mi habitación leyendo. Ara, por supuesto, intentó implicarme. Está mintiendo, insistió con voz cortante. Siempre ha tenido celos de mis cosas. Probablemente dejó la puerta sin llave a propósito. El detective Miller simplemente la miró con paciencia. Su hermana ha sido muy cooperativa, señorita Ara. No tenemos motivos para sospechar de ella. Su mirada se posó en mí por una fracción de segundo. Y no vi sospecha, sino un atisbo de curiosidad, tal vez incluso lástima. Él podía ver la dinámica de nuestra familia con más claridad en 2 días que mis padres en 17 años. Mi contribución a la investigación fue sutil pero decisiva. Sabía que Julian era un insensato y estaba desesperado. Sabía que no podría resistir la tentación de deshacerse de las joyas rápidamente. Al tercer día, usando un teléfono desechable que había comprado con el dinero que ganaba en la cafetería, hice una llamada anónima a la línea de denuncias de la policía. Escuché a un tipo llamado Julian presumiendo en un bar. Dije, bajando la voz, hablaba de empeñar unas joyas de alta gama. Dijo que se dirigía al grupo de casas de empeño del lado oeste. Eso fue todo lo que necesitaban. En cuestión de horas, Julian estaba bajo custodia, atrapado con las manos en la masa intentando vender el collar a un agente encubierto. La noticia de su arresto provocó una oleada de triunfo reivindicado en nuestra casa. Mis padres eran insoportables, jactándose del gusto impecable de Ara, que ahora había sido oficialmente valorado por el mundo del crimen. Ya estaban planeando cómo gastarían el dinero del seguro, además de recuperar las joyas. Estaban tan ocupados celebrando su victoria que ni siquiera se detuvieron a considerar la naturaleza del premio. El día en que el gemólogo debía visitarnos estaba nublado y gris. El clima era un reflejo perfecto de la tormenta que estaba a punto de estallar. Las joyas recuperadas estaban extendidas sobre un paño de terciopelo negro en nuestra mesa de dominó pulido, una brillante colección de mentiras. Mis padres y yo estábamos prácticamente vibrando de anticipación. Habían invitado a su abogado, una clara maniobra de poder destinada a intimidar a la policía para que les devolvieran rápidamente sus pertenencias. El gemólogo, un hombre tranquilo y meticuloso llamado señor Harrison, llegó con el detective Miller, saludó cortésmente a mi familia y se puso a trabajar de inmediato. Un silencio profesional se apoderó de la habitación. Ajustó una lámpara, sacó su lupa y tomó la primera pieza, la pulsera de tenis. El único sonido era el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Me quedé junto a la puerta, observando en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda para evitar que temblaran de anticipación. Pasó de la pulsera al anillo de cóctel, frunciendo ligeramente el ceño. Luego tomó los pendientes, con una expresión cada vez más perpleja. Finalmente pasó un buen rato examinando el collar, dándole vueltas y vueltas bajo la luz brillante. El silencio se prolongó, volviéndose denso y pesado. Mi padre carraspeó con impaciencia. «Bueno», bramó. «¿Todo en orden? Confío en que están todos ahí». El señor Harrison dejó el collar y se quitó la presilla. No miró a mi padre, sino al detective Miller. Luego dirigió su mirada tranquila y seria a mis padres. «Señora», comenzó, con voz neutral, «he examinado cada pieza de joyería aquí, y si bien la artesanía de los engastes es bastante buena, me atemo que las piedras en sí no lo son». «¿No qué?», espetó mi madre con voz aguda y quebradiza. «No son diamantes», afirmó el gemólogo con franqueza. «Son, sin excepción, materiales no preciosos, circonia cúbica, vidrio y algo de moisanita sintética. Simulaciones de muy alta calidad, debo admitir, pero intrínsecamente no tienen valor». Por un hermoso instante hubo un silencio absoluto. El reloj de péndulo hizo tic-tac. Un coche pasó por la calle. Entonces el mundo se derrumbó. Ara dejó escapar un sonido que era mitad grito, mitad sollozo. «Eso es imposible. Estás mintiendo. Esos son mis diamantes. Quizás el ladrón los cambió», jadeó mi madre señalando con el dedo acusador al detective Miller. «Esto es una conspiración. Están intentando robar nuestras reliquias». Mi padre quedó atonado, sumido en una furia silenciosa con el rostro morado. Miró de las joyas al detective, incapaz de procesar la información. Este era el momento que había revivido en mi mente 1000 veces. Salí del umbral, mis pasos resonando con un estruendo inusual en la habitación atonada. Llevaba una delgada carpeta encuadernada en cuero. «No son valiosos porque son falsos», dije con mi voz resonando con una autoridad tranquila que los silenció a todos. «Y son falsos porque los reemplacé uno a uno todos ellos». Caminé hacia la mesa y abrí la carpeta. Extendí los documentos uno a uno sobre la madera pulida. «Aquí», dije, golpeando una pila de papeles, «están los recibos de Alistair Finch, el maestro artesano
artesano que creó estas hermosas réplicas para mí durante los últimos 9 meses. Y aquí, añadí, empujando otro juego, están los estados de mi cuenta bancaria privada, financiada por un trabajo que nunca supiste que tenía, que muestran los pagos por sus servicios. Sus rostros eran una galería de incredulidad y horror, pero no había terminado. Guardé lo mejor para el final, sacando un documento impecable y notariado. ¿Y esto?, dije, bajando la voz al mirar a mi madre a los ojos. Es una copia certificada del segundo testamento secreto de la abuela Iris, que su abogado tuvo a bien proporcionarme, una vez que le expliqué la situación. Parece que la abuela Iris conocía bastante bien a ustedes. Incluyó una cláusula que deben haber olvidado convenientemente. Levanté el documento y leí en voz alta y en forma firme. Si mi colección de diamantes no se divide equitativamente entre mis 2 nietas, Sarafina y Alar, entonces al cumplir Sarafina 21 años, la propiedad total y exclusiva de toda la colección revertirá legalmente a ella. Es mi último deseo que mi legado sea utilizado para brindarle la independencia y la seguridad que tan claramente necesitará. Dejé que el papel cayera sobre la mesa. Violaste su vestil, robaste mi herencia y la usaste como arma contra mí. Me consideraste indignada, así que hice lo que tú no pudiste. Protegí el legado de nuestra abuela. Recuperé lo que era mío y lo protegí de la clase de gente a la que recibes en nuestra casa. Los diamantes auténticos están a salvo y me pertenecen ahora y para siempre. Las consecuencias no fueron una sola explosión, sino un colapso lento y agonizante. Los cimientos del mundo de mi familia, basados en la riqueza, posición social y valor percibido de esas joyas, se habían hecho añicos. Cuando la historia se supo, susurrada en clubes de campo y galas benéficas, se convirtieron en chisme social. No se los veía como víctimas de un robo, sino como personas codiciosas y necias que habían sido engañadas por la hija tranquila a la que habían maltratado tan cruelmente. Mi última conversación con ellos tuvo lugar una semana después, en medio de un mar de cartones en mi habitación. Me estaba mudando. Me acorralaron con los rostros demacrados y desesperados. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una necesidad patética y avariciosa. Sarafina, no puedes hacer esto, suplicó mi padre con voz ronca. Somos tu familia. Solo intentábamos proteger las joyas para ti, para el futuro. Las estabas protegiendo para Ara, repliqué, ni siquiera levantando la vista del libro que estaba empacando. Tomaste tu decisión hace 17 años. Pero el dinero, cariño, dijo mi madre, intentando mantener su antiguo tono de seda, pero ahora estaba desgastado. Tenemos problemas económicos. Contábamos con el seguro del valor de las piedras. No querrías ver a tu propia familia en la calle, ¿verdad? Finalmente me detuve y la miré. La miré fijamente. Vi a una mujer hueca y asustada. Su poder había desaparecido, su máscara desvanecida. No sentí nada, ni lástima, ni ira, ni siquiera tristeza, solo una vasta distancia vacía. Me dejaste en la calle emocionalmente toda mi vida, dije en voz baja. El hecho de que ahora pueda sucederte lo mismo financieramente. Simplemente el universo equilibrando sus cuentas. Adiós. Tomé mi última caja y salí de esa casa sin mirar atrás. La caída de Ara fue más rápida y pública. Despojada de la brillante armadura que había sido su identidad, era solo una chica cruel y vacía. Sus amigos, que se habían sentido atraídos por su riqueza y estatus, la abandonaron. Su nombre se convirtió en un chiste. Oí por ahí que tuvo una crisis nerviosa y tuvo que abandonar la universidad. Su futuro, antes tan brillante y seguro, era ahora un paisaje desolador e incierto. Mi propio futuro, sin embargo, apenas comenzaba. Vendí algunos de los diamantes más pequeños, más que suficiente para asegurar un hermoso apartamento en la ciudad y alquilar un pequeño estudio soleado. Abrí mi propio negocio de diseño de joyas a medida, Iris Designs, en honor a mi abuela. Mi trabajo, inspirado en su elegancia clásica, más que en el gusto refinado de mi familia, rápidamente ganó popularidad. Descubrí que mis manos, antes consideradas torpes, podían crear verdadera belleza. Encontré nuevos amigos, personas que me valoraban por mi amabilidad y mi talento, no por mi linaje ni mi cuenta bancaria. Una fresca tarde de otoño, aproximadamente un año después de mi partida, recibí una visita en mi estudio. Era Alistair Finch. Se quedó de pie, algo incómodo en el umbral, mirando mis obras y bocetos. Vi tu artículo en la revista City, dijo, con una rara sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos. Sabía que lo tenías, muchacho. No lo habría logrado sin ti, Alistair, le dije, con la voz cargada de sincera gratitud. Él solo se encogió de hombros, pero pude ver que estaba complacido. Antes de que se fuera, le entregué una pequeña caja forrada de terciopelo. Gracias, le dije. Dentro había un par de gemelos de oro que yo misma había diseñado, cada uno engastado con un pequeño, perfecto y auténtico diamante. Esa misma noche, sola en mi tranquilo apartamento, abrí mi propia caja fuerte, saqué el collar de mi bisabuela, el auténtico. Su peso era fresco y sólido en mis manos. Me lo abroché al cuello y me miré en el espejo. Los diamantes no me parecieron un premio ni un trofeo, me parecieron una promesa cumplida. Brillaban con la luz de un futuro que había conquistado para mí. El fantasma de la niña que se había caído por las escaleras por fin descansaba en paz, reemplazado por la mujer que, contra todos los pronósticos, había aprendido a levantarse.